Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a estar comentando qué hay detrás de la polémica que existe entre el gobierno nacional, ¿sí?, y las provincias respecto de las transferencias de fondos que provienen de los impuestos nacionales que son recaudados y por supuesto coparticipables, y cómo esto pudo haber afectado, ¿sí?, a la desaprobación de la ley Ómnibus en relación a las disputas que existen entre los gobernadores, ¿sí?, y el presidente. Bueno, en primer lugar tenés que saber que existe un régimen de coparticipación federal de impuestos. Esto está dispuesto en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, y de modo adicional hay una ley convenio que han firmado el Estado Nacional con las distintas provincias. Tiene como objetivo esta normativa fijar la distribución de los impuestos recaudados por el Estado Nacional a las diferentes jurisdicciones. Los impuestos que se comparticipan son, por ejemplo, ganancias, IVA, bienes personales, lo recaudado por monotributo, y, por ejemplo, los que quedan excluidos son los derechos de exportación. En líneas generales, para que tengas una idea, ¿sí?, de toda la masa de recaudación, el 42% se lo queda al Estado Nacional, ¿sí?, y un 55% de esos ingresos se lo van a distribuir a las distintas provincias, ¿sí?, en forma prorrateada. Y un 15% va a ser de afectación específica a lo que es el sistema previsional argentino. ¿Cuál fue el problema que suscitó entre los gobernadores de las distintas provincias y el gobierno nacional previo a decidirse la aprobación o no de la ley Ómnibus? Bueno, los gobernadores alegaron que por la caída de la recaudación del impuesto a las ganancias, el IVA, ¿sí?, que fue significativa, querían que la recaudación del impuesto país, ¿sí?, sea considerada lo que es la distribución de la transferencia de fondos a las distintas provincias. Acordate que el impuesto país grava con la alícuota del 30%, o sea, los consumos en moneda extranjera, y en el caso de los servicios digitales como Netflix al 8%. Algo importante a tener en cuenta es que cuando la ley de emergencia económica en el gobierno de Alberto Fernández incluyó la creación de este impuesto país, se decidió que haya una afectación específica, es decir, que el 70% de lo recaudado por el impuesto país sea destinado a lo que es el ANSES, ¿sí?, y el PAN. Por ende, el planteo de los gobernadores resulta bastante desacertado, en virtud de que querían que lo recaudado por estos fondos del impuesto país se desafecten a los jubilados. Bueno, no obstante a que realmente a lo largo de la historia siempre suscitó la polémica entre provincias y Estado Nacional respecto de la distribución de ingresos y coparticipación, y también ha habido planteos de inconstitucionalidad en Corte Suprema, lo importante a tener en cuenta es las provincias, los gobernadores provinciales puedan rever el gasto público y realmente cesen con la constante solicitud de transferencias de fondos al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque las provincias ya cuentan, ¿sí?, con la recaudación de sus propios tributos locales, como por ejemplo el caso de ingresos brutos, ¿sí?, que grava, ¿sí?, la actividad económica, que es un impuesto regresivo y acumulativo, y además de esto, los municipios de las diferentes provincias, ¿sí?, también imponen tasas municipales sobre servicios que muchas veces no se prestan y no existen. Entonces el contribuyente no solo se ve obligado a tener que pagar impuestos nacionales, sino además se le adicionan los impuestos provinciales y estas tasas municipales, generando una gran presión fiscal en los contribuyentes, que se ven afectados en desarrollar su actividad económica, porque también de modo adicional tienen que cumplir con obligaciones formales que hacen que el sistema sea bastante burocrático. Como se sabe, la ley Ómnibus no ha sido aprobada, pese a que han sacado el capítulo fiscal, ¿sí?, para su rápida aprobación. Pero bueno, yo creo que el desafío del gobierno nacional es poder sentarse a negociar con los distintos gobiernos provinciales, ¿sí?, a los fines de poder determinar una reforma tributaria integral, no solo, ¿sí?, bajando las alícuotas de los impuestos nacionales, ¿sí?, sino que también poder reestructurar el sistema impositivo, lo que es a nivel provincial y municipal. Que esto puede llevar a que realmente haya intereses políticos y económicos que van a estar en juego sobre la mesa y que va a tener que ceder en algún punto cada una de las partes. ¿Cuál
es el objetivo de una reforma integral que se plantee de manera eficiente? Claramente, en primer lugar, que inversores se sienten atraídos a desarrollar actividad económica en la Argentina y también los propios contribuyentes. Porque la verdad que el sistema tributario argentino, más allá de la presión fiscal que presenta, los contribuyentes tienen que lidiar con la carga de otras obligaciones formales adicionales que bueno, son tediosas, y la realidad es que esto puede brindar como solución una seguridad jurídica, que es lo que a los contribuyentes les falta el día de hoy, ¿no? Tener un país en donde realmente las leyes sean estables y no se estén cambiando todo el tiempo la gravabilidad de hechos económicos y tampoco, digamos, las alícuotas. Por ende, sostengo que previo a haberse ofertado una ley de blanqueo en el capítulo fiscal que no fue incluido en la ley Ómnibus, es necesario poder analizar esta cuestión previa de una reforma fiscal para brindar seguridad jurídica a los sujetos. Acordate que esta inseguridad jurídica lleva a los contribuyentes como consecuencia a verse obligados a litigar tanto en los juzgados federales como en los tribunales locales de las diferentes provincias, que obviamente esto también genera gastos para los contribuyentes, que además tienen que salir a litigar porque bueno, no se cumplen muchas veces con la constitucionalidad de las normas o la armonía de las normas que rigen tanto en el derecho federal, intrafederal